Buenas noches. Concluye un año duro, pero no negativo, aunque el crecimiento económico es negativo. Entonces, ¿puede no ser negativo el año? ¿Acaso ese es el único indicador a medir? Pudo ser peor. ¿Cómo explicar entonces que haya un récord en recaudaciones? Cerca de 20 mil millones de dólares, más allá de que hubo retenciones, autorretención, un incremento del IVA al 15%. Que las ventas en octubre hayan llegado a niveles superiores a los del año pasado, el mismo mes. Pero como contraste, el empleo ha decaído, la exportación petrolera se ha derrumbado. Las exportaciones no petroleras tienen problemas, el sector atunero concluye en rojo. Hay múltiples variables. ¿Cómo evaluar económicamente este año? Es lo que trataremos en la próxima hora con el economista Larry Yumibanda desde el estudio. En exteriores nos contestará Napoleón Santamaría, experto tributario, abogado, el ministro de Economía, si tiene la gentileza de absolver solo 3 inquietudes en medio de una apretadísima agenda, el economista Juan Carlos Vega, la dirigente sindical Marcela Arellano. Y nos apoyaremos en criterios emitidos por Mónica Heller, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Walter Spurrier, analista económico, la vicepresidenta Saría Moya y además otro criterio que les va a llamar la atención porque sigue teniendo validez después de décadas de análisis, el de Abelardo Pachano Bertero, expresidente de la Junta Monetaria y exgerente del Banco Central, además de exbanquero. Fue un alto ejecutivo del Produbanco. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Economía 2024, vaso medio lleno, medio vacío. Hemos denominado a este encuentro porque según los pocos indicadores que pude reseñar al principio, hay cuestiones que indicarían exactamente eso, que está medio lleno, medio vacío. ¿Cómo lo ve el economista Larry Yumibanda, nuestro invitado central? Bienvenido. Gracias, Carlos. Contestando su inquietud, quisiera verlo medio lleno, pero como esto no crece desde el 2015, la economía prácticamente no crece, lastimosamente hay que verlo como medio vacío. Entonces, esa es la realidad que vivimos. Este año decrecemos, el próximo año hay un rebote apenas leve y hasta el 2029 la economía no va a crecer sino promedio 1.5%. Esa es la realidad. Vamos rumbo a 2 decenios perdidos. ¿Se debía crecer en la situación en que el gobierno recibió el país, que de paso no necesito reseñarla, agravada por creciente inestabilidad política generada al principio por el crimen organizado y después de que se rompió el pacto de gobernabilidad para que no fuera de impunidad por el brazo político de crimen organizado en la Asamblea, que es el correísmo? La cuestión es que el presidente no pudo revertir el efecto del rebote del gato muerto. Desde el 2020 que se cayó la economía menos 9%, la economía rebota 10% y de ahí no ha dejado de caer. Esa es la realidad del país. Aspirábamos que este año sea de un crecimiento más o menos 2%, no se dio, pero lastimosamente con las decisiones tomadas, aumento de los combustibles y aumento del IVA, lesionaron el consumo. Está bien estimular el consumo con algunas perspectivas, pero lastimosamente mientras no exista coherencia en la política económica, ahí están los resultados. A un gobierno de año y medio, ¿se le podía pedir los resultados que usted está demandando? Inicialmente esa era la propuesta del gobierno. Crecer pero casi... sin saber lo del 9 de enero, sin saber lo que le iba a provocar glass de ruptura con su alianza en la Asamblea, sin saber el estado en que había recibido las arcas fiscales con 146 millones, los atrasos de 4.800 millones, el desastre eléctrico. Inclusive ellos dicen, lo grave es que no lo hayan
comunicado públicamente que les mintió el gobierno de Lazo en el proceso de transición. En la campaña todo el mundo habló sobre la coyuntura y todo el mundo sabía cómo iba a recibir el gobierno. No es el único gobierno que ha recibido con déficit fiscal. Ya 15 años consecutivos tenemos déficit fiscal. El tema es qué hizo para mejorar la recaudación tributaria. Y de hecho hizo una propuesta que nos parece interesante. El tema de la remisión tributaria, que no es la primera vez que hizo el gobierno, y el tema de la autorretención, que es una recaudación que la trae del futuro hacia el presente, que es de carácter temporal y que le ha resultado un éxito. De ahí se nos ha quedado mucho en el tema, por ejemplo, monetario. No ha bajado las tasas de interés, que es potestad del Ejecutivo, se acuerda de la Constitución. Tampoco ha logrado que el país sea sumamente barato. Entonces, ahí están las diferencias con respecto a cómo frentear un proceso de desaceleración que lo recibió sí, pero ahora ya está prácticamente en una recesión económica. Con esa evaluación inicial sucinta de Larry y mi banda, continuamos. Enseguida, no sin antes recordarle que en Facebook y YouTube nos pueden seguir por Vera, a su manera. Estamos en Extreme TV Cable a través de Canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren señal de alta definición. En DirecTV, en cambio, el canal es 194, corresponde a Manavisión, que es Manaví Canal 9, señal abierta solo allá. Además, María Clara. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, estamos en DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. Y el número aproximado de hogares que se reúnen a esa hora a través de estas cableras para ver nuestro programa es aproximadamente 40.000. Carlos. Súmenle más o menos 3.000 en radio, después 15.000 en macro digital. Radio, ¿quiénes me han dicho? ¿Quién oye radio a esa hora? Sobre todo en Guayaquil, ¿saben quiénes? Taxistas. O la gente que está circulando por razones de trabajo, más algunos en las carreteras. Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, en Puerto Viejo, 89.3 FM. La Bonita, del centro del país, en Riobamba, 89.3 FM también para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Continuamos con el tema que nos reúne esta noche sobre la economía para el 2024 y veremos que la doctora Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, en una entrevista en el programa Veraz de nuestro director Carlos Vera, demostró dramáticamente la necesidad de comprender las situaciones en que se ha recibido al país. Uno no puede boicotear al piloto del avión en el que va montado porque corre el riesgo de estrellarse en él. ¿Cómo pretendía el país salir adelante cuando tenemos explotación petrolera mermada? Cuando hemos aprobado el cierre del ITT, cuando no queremos el trabajo por horas, es que no queremos nada. Pero las cosas hay que pagarlas. Y yo le pregunto, ¿cómo pagamos si no tenemos fuente de generación? Desafortunadamente hemos llegado a niveles tan críticos, tan cerca del abismo, que si no se aprobaba la ley del incremento del IVA, no había cómo salir del paso con los sueldos del mes siguiente. ¿Justifica usted, como la doctora Mónica Heller, las medidas tomadas y el hecho de que por la situación en que se recibió el país no cabía otra cosa? Yo siempre he creído que se puede tomar otras decisiones. Me parece bien el tema de haber aprobado con la Asamblea el proyecto de eficiencia económica, el proyecto de competitividad energética, el proyecto con respecto al tema de lavado de activos. Me parecen propuestas interesantes que están en la práctica. El asunto es que cuando usted promueve la producción y contrae el consumo, lastimosamente no genera los resultados deseados. Punto por ahí. Segundo, yo creo que también el gobierno quedó con una tarea pendiente, el tema de la reducción del gasto tributario. Son 5.000 millones de gasto tributario en donde a los empresarios inclusive se les dan deducciones sobre las deducciones. Explique qué es el gasto tributario para quienes no lo entienden bien, las exenciones principalmente, y de dónde saca que son 5.000 millones en eso. El reporte del Servicio de Rentas Internas. Entonces, 5.000 millones se le dejan de cobrar a los empresarios para fomentar su productividad. Por diferentes motivos. Por el IVA cero, porque se establecen exenciones, porque se establecen deducciones, porque se establecen devoluciones de impuestos. Por ejemplo, a las compañías de aviación se les devuelve el IVA por compra de combustible.
Entonces yo creo que es el momento de hacer una revisión, que se puede ajustar más o menos unos 600 millones de dólares. Nosotros hicimos el ejercicio. Ok. Por tema de IVA, por tema de impuesto a la renta, por tema de ICD, por tema del ICE, entre otros impuestos. Es decir, deberían quedar en 4.400. Podría quedar 4.400, porque el peso fuerte está por el tema de IVA cero. No, el gasto por el tema de... IVA cero. Ok, ya. Ya que entramos en el tema del gasto tributario, está conectado Napoleón Santamaría, experto tributario. Sí, abogado, gracias por esperarnos y conectarse. Este es su fuerte. Empecemos con un comentario suyo a lo que acaba de decir el economista Larry Yumibanda. Si en efecto el gasto tributario también, según sus cálculos, alcanza esos montos, 5.000 millones de dólares, y si cabe en un próximo periodo hacer lo que ahora no se ha hecho, es decir, reducir por lo menos en 600 millones de dólares algunas exenciones que son injustificadas o excesivas. Bienvenido. Saludos, Carlos. Muy buenas tardes con todos. Larry, un fuerte abrazo. Sí, efectivamente, el gasto tributario es ese conjunto de exoneraciones, esas liberaciones, esos no cobros que la ley prevé para que determinados contribuyentes o no paguen o se les sean devueltos algunos tributos. En el Ecuador se aproxima a 5.470 millones de dólares. Pero mucho de esto no se puede cambiar. Por ejemplo, ahí tenemos IVA cero a los alimentos, a la salud, a la educación, a la vivienda. Cambiar esta mecánica es muy difícil, es ácida y por lo tanto cuando ya tuvimos la incremento del IVA del 12 al 15%, efectivamente no hubo un golpe fuerte en la economía porque el 46% de los bienes y servicios que se transan en la economía están sujetos a tarifa cero. Pero sí hay una parte, yo sí comparto que hay una parte en la que de forma ordenada, disciplinada, escalonada, bien planificada, no para la coyuntura del déficit fiscal del año, sino para una proyección del país podemos trabajar. Entre otras, por ejemplo, una ley fiscal que regula las entidades sin fines de lucro. Hay algunas que lo hacen muy bien, pero hay otras que se están desvirtuando sus actividades, sus ingresos, sus operaciones patrimoniales. Por lo tanto, sí podemos trabajar y en gran parte en recortar el gasto fiscal. Ahora, esa lógica, Carlos y amigos, es seguir en la lógica tributaria, que no está mal, pero es un ejercicio que lo hemos desgastado 20 años. Un dato, desde noviembre del 2021 hasta la fecha vamos con 6 reformas legales tributarias y una sentencia de la Corte Constitucional que declaró una parte de esas reformas inconstitucionales, es decir, 7 grandes cambios. En 3 años no, esto no es posible, esta dinámica, esta lógica debe terminar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Podemos comenzar a trabajar en otras cosas. En el tan ansiado del menor gasto, gastamos mucho gasto corriente acá, allá, etcétera, y creo que ya llegó la hora de recortar gasto. 2, aminorar pérdidas. Mira, Carlos, este año perdió la Contraloría 4.100 millones de dólares. El SRI tiene juicios de 4.470 millones. El IES de 2.800 millones y la SENAE de 1.000. Solo ahí tenemos 12.000 millones de dólares, sin topar el tema de la corrupción, los sobreprecios y todo el mal uso de los fondos públicos. Por lo tanto, creo que es un año de trabajar en menores gastos, menores pérdidas y buscar otro sistema de funcionamiento del Estado. Hay que poner en el tablero del ajedrez nuevos conceptos que el Ecuador todavía no los aborda. Ok, aclarado eso, ya la evaluación en lo tributario exclusivamente con las críticas, observaciones, vacíos, falencias y olvidos que usted acaba de señalar. Es gravísimo lo que acaba de recordar y de sumar, cómo entre lo no cobrado suman 12.000 millones de dólares, IES, Contraloría, SRI y una entidad más mencionó, ¿cuál? La SENAE le adeuda al país 1.000 millones de dólares que no ha hecho gestión de cobro. Aduanas. Aduanas, correcto. ¿Qué hijo de puta? Correcto, Carlos, aduanas. Ok, sí, qué hijo de puta es de expresión. ¿Qué hijo de puta? Ese es el concepto, Sí, ese no, es el concepto, Carlos. Déjame repetir es increíble, o sea, hay es que increíble. cambiarle a este país. No podemos seguir perdiendo No se están tanta plata cobrando mientras 12.000 no millones tenemos de fondos dólares. para salud, para educación, para seguridad. Ok, ya. Porque tenemos un sector público en general, Carlos, que no está funcionando. Ya, pare un ratito, embrague, dele, meta marcha, cambio, déjeme preguntar. Un segundo. Ahora, dicho esto, aclarado esto, incluido mi rechazo en los términos que acaban de escuchar, es una hora de adultos, así que no se pongan pudorosos aquí. Y planteado usted lo que se debe hacer a futuro, ¿cuál es su evaluación de lo tributario exclusivamente? ¿Es en verdad un extraordinario logro, no solo el monto de la recaudación, sino lo que se ha recuperado, logrado cobrar a ciertos evasores, incorporado a ciertos sectores que no estaban allí, aumentado algo
la base tributaria y declinado de ciertos impuestos, ¿lo ve como un logro? O sea, si es que vemos políticamente el país viene de una muerte cruzada, un evento que no teníamos en la democracia, pero la democracia también tiene que ser analizada desde el punto de vista de la macroeconomía. Un presidente va a 4 años en funciones y por eso la Constitución le dice haga todos los años un presupuesto y haga el cuatrianual para proyectarle al país cada 4 años. Resulta que el anterior presidente duró 2 años y medio y el actual 1 año y medio. ¿Qué puede hacer una persona 1 año y medio en un país tan complicado como el Ecuador? Casi nada. Por lo tanto, creo que sí hay que resaltar que la recaudación fue muy potente, muy poderosa en el 2024. Problema, que no es estructural y no se va a sostener en el 2025. Ajá. En el 2024 tuvimos, entre otras cosas, 800 millones más de autorretenciones de impuesto a la renta, 213 millones por impuesto a petroleras, a un IVA que se ajustó, 323 millones de impuesto a la seguridad que pagaron las compañías, los bancos aportaron con 218 millones, la amnistía tributaria con 514 millones y el IVA en el neto va a ser 1.170 millones de dólares. Esto es potente para el 2024. El problema de esto es que solo queda para el 2025 dos cosas, el IVA al 15% y el tema del impuesto a la seguridad de las compañías que tendrán que pagarlo en el mes de marzo. Ahora, yo escucho a muchos candidatos que nos hablan, candidatos a la presidencia me refiero, que nos hablan de que ya van a bajar el IVA y no dicen al 14, al 13. Hablan del 12 y he escuchado propuestas hasta del 10%. Esa politiquería, ese análisis irresponsable de las finanzas públicas, del futuro de la nación, le ha pasado muy mala factura al país. Eso es lo que hay que cambiar. La clase política, en su gran mayoría, le ha dañado la conducción económica, social y de desarrollo humano del Ecuador. Esto es la directiva que hay que cambiar para el futuro. Mil gracias, abogado Napoleón Santamaría. María Clara. En cambio, el ex gerente general del Banco Central, el economista Abelardo Pachano, forma parte de los sectores empresariales quiteños absolutamente inconformes. Ya pasamos el año 2020, que fue un año terriblemente complicado, en donde la amenaza era evidente. El año 2023 fue otro año fatal. El tamaño del déficit fiscal creció de una manera importante y empezamos el año 2024 en condiciones bastante precarias. En las dos oportunidades, 2020 y 2024, la presencia del Fondo Monetario Internacional se convirtió en una huella de salvación, por lo menos de carácter temporal, mientras en el país se buscan soluciones estructurales adecuadas para poner la economía en términos consistentes con los postulados de la dolarización. Y eso nos falta realmente hacerlo. De agosto a esta fecha, las condiciones económicas han cambiado diametralmente y los objetivos que teníamos para el cierre del ejercicio no se van a cumplir. De tal forma que la continuidad del programa con el fondo tiene un interrogante bastante claro para el año 2025. Y no vemos ninguna indicación por parte del gobierno respecto a la posibilidad que pueda tomar decisiones de ajuste fiscal, precisamente porque está empeñado en la campaña electoral. Cuando volvamos en el siguiente bloque, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, responde nuestras inquietudes también sobre este tema. El manejo de la economía debió ser mejor, pero no en las condiciones recibidas y menos de un gobierno de 16 meses, a cuyo fracaso apostaron todos los opositores para ser los sucesores. Peor incluso con violencia auspiciada en la Asamblea que distrajo recursos y generó aún más inestabilidad. Toca, ahora sí, salir de la política del tapahuecos para pasar a la del crecimiento. Les recuerdo una campaña que hemos venido promoviendo aquí con María Clara Triviño ya 2 meses, de la cual hablaremos extensamente el domingo. Sin trasplantes, mejor dicho, sin donantes no hay trasplantes. Se refiere al hecho de que se requiere cada vez más que los donantes de corazón en vida, cuando mueren, no sean impedidos por sus familiares de extraer el órgano que puede dar vida a otras personas. La doctora Mónica Gilbert, cirujana cardiovascular, impulsa esto porque en 3 años ha podido hacer solo 36 trasplantes de corazón. Por cierto, todos exitosos y podría hacer muchos más. Les recuerdo que OnePlus nos retransmite
en Canal 14, el mismo número en todas las cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV y también Zapping, que es Canal 41 en Extreme. En cambio, el periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce resumidamente en su portal principal y página de noticias apenas concluye. Gracias, economista Juan Carlos Vega, ministro de Economía, por contactarse y esperarnos. 3 inquietudes muy breves a propósito de lo que hemos empezado a hablar del balance económico del año. Haber cumplido el programa con el FMI, a quien se refería hace pocos instantes Abelardo Pachano, ¿nos garantiza, a juicio suyo, nuevos créditos que veo yo serán necesarios? Porque al parecer persistimos en la política del tapahuecos. Estimado Carlos, encantado de estar en su programa. Claramente el apoyo que nos ha dado el Fondo Monetario Internacional, primero con aprobación a nivel técnico y el día de hoy con su aprobación en el directorio, primero nos garantiza los desembolsos en este mismo año por más de $500 millones del fondo y los desembolsos de otros multilaterales, 100 millones del BID, 50 millones de la cooperación francesa, y nos abre la oportunidad de seguir recibiendo el apoyo en los próximos 3 años, porque hay que acordarse claramente que el programa con el fondo es un programa de 4 años que nos permite seguir teniendo el apoyo multilateral y el apoyo bilateral. No hay ninguna política de tapahuecos, hay que acordarse en la situación que se recibió las finanzas públicas de este país, con atrasos gigantes que de ninguna forma van a regresar a hacer lo mismo, con un déficit inmanejable y con ninguna alternativa de financiamiento. Se consiguió el financiamiento para superar este año, que no estamos en una situación política óptima, pero sin duda muchísimo mejor que lo que recibimos del país del año pasado. Señor ministro, lo he escuchado a usted hablar positivamente de los logros e indicadores conseguidos en intervenciones como por ejemplo una reciente en Radio Sucesos, donde estuvo también la vicepresidenta Saría Moya y Roberto Izureta, representante ante el BID. ¿Cómo puede hablarse de resultados positivos para la economía si la mayoría de indicadores, crecimiento por ejemplo, producción petrolera, para solo mencionar 2, son negativos? Carlos, claramente hay muchas noticias positivas y todavía permanecen algunos retos. Las reservas monetarias internacionales están casi en el doble. Los depósitos de la banca han crecido por varios meses a doble dígito. Las tasas de interés, ya hay empresas financiándose a menos del 8%, lo cual incentiva el crecimiento económico y la inversión. El déficit del sector público ha caído sustancialmente. Estamos mucho más al día con gobiernos locales, con proveedores del Estado. Sentimos ya una reactivación en algunas empresas, en las ventas globales están sostenidas. Tenemos exportaciones que han crecido en más del 8%. Tenemos un riesgo país de más de 1,000 puntos abajo del que recibimos. Hemos hecho una colocación histórica de bonos verdes que van no solamente a reducir la deuda sustancialmente, sino también apoyar a la conservación y al cambio climático que tanto nos ha afectado con los ciclos del agua. Hay retos, obviamente, de las 3 bombas que hemos tenido que resolver, que nos han explosionado este año, la económica, la de seguridad y también de la energía, que afecta claramente a la economía, y esto no es lo que buscamos. Buscamos estabilizar el país, buscamos sostener el país, movilizar recursos para mejorar la situación energética y entrar a una ruta de crecimiento, de inversión y de desarrollo, que es lo que busca el plan económico del presidente Noboa y que ha sido apoyado por los organismos multilaterales. Con esos antecedentes, economista Juan Carlos Vega, ¿cómo se puede plantear un gobierno transitorio, como sigue siendo esto? Una reforma integral de la magnitud que usted ha anunciado ya para el próximo año, también con la disminución de una serie de impuestos secundarios, ¿o está usted garantizado de que van a ser reelegidos? Estimado Carlos, yo no he hecho ningún anuncio de ninguna reforma tributaria. Simplemente he dado una opinión técnica que este país necesita un esquema tributario que promueva la inversión,
y el empleo. Un esquema tributario que tenga reglas de largo plazo para que los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, tengan unas reglas claras en cómo van a ser los incentivos y las reglas tributarias de largo plazo. Por otro lado, no solamente es el enfoque en los impuestos, ni más ni menos impuestos. Una de las restricciones que tiene este país es claramente una política tributaria no clara, que cada año hay reformas, que hay impuestos de una sola vez, que hay impuestos restrictivos. Necesitamos mejorar el esquema tributario del país para tener finanzas públicas sostenibles y claridad para las inversiones. Claramente también se ha trabajado fuertemente en inversiones de sectores tan importantes como la minería, como la agroindustria, como el turismo, como el mismo sector energético, en el cual hemos planteado alternativas de garantías de multilaterales para garantizar el repago de la energía a privados, para que desencadene una serie de inversiones en energías alternativas, fotovoltaicas, eólicas, que solucionen y diversifiquen la matriz energética del país, que se ha convertido en una restricción para el crecimiento, para la inversión y para la generación de empleo. Economista Juan Carlos Vega, le agradezco por su tiempo, especialmente con una agenda tan apretada como la que sé que tenía hoy. Confío en que abrirá espacio más adelante para esto y otros temas, desagregarlos más. Economista Larry Yubibanda, comente la evaluación del ministro partiendo del concepto inicial con que enmarcó todo. Reconoce él que el manejo no ha sido óptimo, pero que estamos en una situación mejor que el año pasado al llegar al mismo mes. ¿Coincide? La evaluación de la economía se hace a través de la tasa de crecimiento del PIB y ellos recibieron la economía con un crecimiento del 2.4% y ahorita va a decrecer. Yo creo que ese es el indicador que todo el mundo lo aplica hoy en día. De ahí sí lo he escuchado detenidamente, habla de las reservas internacionales, pero no existe estudio en donde se diga que las reservas internacionales inciden en el crecimiento. Entonces, una cosa es que por el tema de las exportaciones, que es un asunto de carácter privado, no es cuestión pública, es carácter privado, hayan aumentado las reservas internacionales, pero adicionalmente a eso también había una contracción de las importaciones. Ha caído una importación de materia prima, ha caído una importación de bienes de consumo, ha caído una importación de bienes de capital, que viene a ser maquinaria. Entonces eso significa que la economía no está bien, que los industriales no están importando lo que deberían importar para el crecimiento económico. Sobre un tema que a usted le preocupaba y hemos tocado varias veces aquí, y que sigue siendo una espada de Damocles en todos los emprendedores, no solamente en los empresarios. Las tasas de interés. Él destacó que hay empresas que ya están recibiendo créditos al menos del 8%. Relevó también cómo los depósitos han crecido. Fueron 43.000 millones de dólares el año pasado, están en 51.000 millones de dólares, más otros aspectos como este reciente de los canjes de bonos ambientales por deuda, la baja del riesgo país, etcétera. ¿Eso no es significativo? A ver, no sé a qué tasa de interés se refiere el ministro, porque yo tengo los datos... No una tasa de interés fija, que algunas empresas ya obtienen interés a 8%. Tasa de interés activa, producto corporativo, 2022, 9%, hoy 13%. Productivo empresarial, la tasa de interés activa, productivo empresarial, 9%, hoy 13%, para mencionarle dos. Ya, yo no sé... Lo que él dijo que hay ciertas empresas que reciben créditos ya a 8%, una tasa de 8%. Son los datos del Banco No Central, las identificó. Son los datos del Banco Central. Él se refiere a casos específicos, usted se refiere al macro. Yo me refiero a los reportes que hacen el consolidado de todo el sistema financiero. O sea, el ministro está mintiendo. No sé si está mintiendo, pero yo tengo la información del Banco Central. Ahora, con respecto al tema de canje de deuda, me parece bien que hay una reducción, por ejemplo, del capital de la deuda. Yo creo que es una cuestión que no es la primera vez que el gobierno de Guillermo Lasso lo hizo. Esto tiene una cuestión muy distinta por el enfoque, pero no hay que olvidarse que el ahorro de 800 millones de dólares no es un ahorro para el país, sino que tiene que ser desembolsado a través del gasto público para el tema de conservación. ¿Nada positivo tiene el manejo de la economía? Mire, yo sí quisiera destacar alguna cuestión puntual. Dígame solo una positiva. El tema del Fondo Monetario Internacional, yo creo que en su momento fue bueno haberlo firmado. A lo mejor las condiciones como lo manejaron, eso creo que fue lo erróneo.
pero yo creo que nos salvó de caer un default. Correcto. Ahora, el próximo año, como lo dijo también los analistas que me precedieron, Napoleón Santamaría y Abelardo Pachano, la situación de financiamiento para el próximo año. Son aproximadamente 13.000 millones de dólares de financiamiento. Por eso es que el próximo gobierno va a recibir ya una bomba activada que puede caer en default y lastimosamente se puede disparar el riesgo. Y país. en 2026 nos caen pagos monumentales por deuda externa. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, Marcela Arellano, dirigente del FUT, explica las razones para la inconformidad de los trabajadores en todo el manejo económico. El manejo de la economía debió ser mejor, pero no en las condiciones recibidas y menos en un gobierno de 16 meses, a cuyo fracaso apostaron todos los opositores para ser los sucesores. Peor incluso con violencia auspiciada en la Asamblea que distrajo recursos y generó aún más inestabilidad. Toca ahora sí salir de la política del tapahuecos para pasar a la del crecimiento. Estamos de regreso y les recuerdo que Macro Digital en Estados Unidos nos puede ver a través de la aplicación Roku y también la aplicación Pluto TV. Se conectan entre 12 y 15.000 hogares a esa hora para ver nuestro programa. En España, en cambio, usted nos puede ver a través de Hispasat en Canal 21. En Ecuador, mientras tanto, Macro Digital se encuentra en Cable Familia, en Supercable Macará, en Colorados Visión, en Valle Visión Play, en 11 Play y en CNT Play. Quiero consultar ahora el criterio del sector sindical. Hemos auscultado el del sector oficial, el de un sector económico independiente, el del sector empresarial. Marcela Arellano, de la CEOS y del FUT, bienvenida. Para ustedes este ha sido un año negativo en lo económico. Explíquenos por qué. Saludos, Carlos. Efectivamente, el 2024 ha sido un año nefasto para los trabajadores. Primero porque se implementaron una serie de reformas legales que implicaron: 1, la legalización de las zonas francas; 2, remisiones tributarias; 3, apertura de la privatización para las empresas públicas; 4, incremento del IVA del 12 al 15%, con el pretexto de que ese 3% iba para seguridad. Sin embargo, no fue ni para seguridad, no sabemos el destino de esos recursos. Toda esta normativa además estuvo acompañada de una política antilaboral y antisindical que ha perjudicado terriblemente a los trabajadores. Les recuerdo que este año se celebró la 112ª conferencia de la OIT y la ministra de Trabajo no delegó ni a empleadores ni a trabajadores para que asistan a esa conferencia. Tampoco compareció en la Comisión de Aplicación de Normas para explicar por qué el Ecuador sigue permaneciendo con la negativa de los registros de sindicalismo por rama, pero además no ha hecho ninguna reforma para asegurar la sindicalización de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores del sector público. Visto eso, pasando a lo social, en lo cual el gobierno se ha concentrado principalmente en los jóvenes, porque son su base electoral. ¿Les parece a usted reprochable esa focalización tanto en el soporte económico, social, empresarial a los jóvenes? Juvenil, el empleo de las mujeres, asegurar empleo decente para todos los ecuatorianos debe ser una política de Estado. Nosotros observamos que el gobierno no lo ha hecho, no tiene intenciones de aquello. El empleo juvenil que está ofreciendo o esta propuesta de campaña de empleo juvenil no es suficiente, es una medida parche, no asegura evitar las grandes movilizaciones y migración que están teniendo la mano de obra juvenil. Hombres y mujeres están saliendo del país porque no hay oportunidades en el Ecuador actual. Necesitamos entonces asegurar una política de fortalecimiento del aparato productivo que sea capaz de brindar empleo decente para jóvenes, hombres y mujeres. Gracias, Marcela Arellano. Me quedan un par de inquietudes pendientes, pero debido al tiempo será cuando los pueda acompañar otra vez en el estudio. Hablemos ahora de la incidencia social de la política económica a propósito de esto de jóvenes, a propósito de incrementar el número de bonos y la cobertura de bonos, así como se han eliminado una cantidad de beneficiarios. Esta última medida de las 80.000 refrigeradoras o cocinas de inducción, cocinas eléctricas, para ser entregadas, y una serie de paliativos sociales que tienen un costo económico.
Añadido a eso los 1.200 millones de dólares que el ministro de Economía calcula que al menos se le ha llevado la crisis energética por distintas razones. Entre ellas 200 millones, me dijo él, deja de ingresar el Estado por estos descuentos en las tarifas de los meses de apagones. ¿Esto configura una política social absolutamente distante o enfocada en lo posible? Es una política que amortigua en algo las pérdidas de daños que han sufrido las familias. Yo creo que entregar cocinas que están en bodega me parece una iniciativa positiva, pero siempre y cuando haya luz. Punto por ahí. Segundo, ojalá que la gente los utilice, porque también pueden servir como mecanismo para ser vendidos en el mercado, ¿no? Eso de ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado, pero yo creo que lo más importante, justamente para fortalecer la política social, para que sea vigorosa, es que la economía crezca, para que exista aumento de recaudación tributaria y se pueda destinar más recursos. Y se cumplan los presupuestos de educación y salud, que hubo un recorte de 2.000 millones de dólares. Yo sé que esta pregunta es para otro programa completo, pero ¿cuál es la clave para que la economía crezca? Usted insistió en todas sus presentaciones cada vez que ha venido, y yo coincido con esa parte. Si hablamos de que la economía crezca, no hay que repartir, por Dios, no hay que fomentar. ¿Cuál es la clave para que la economía crezca? Que el Frente Económico lea este libro. La teoría general de la ocupación y el dinero de Keynes. Aquí hay algunas respuestas que lastimosamente... Resuma el concepto central que usted propone. La demanda agregada, impulsar la demanda agregada. Eso es... Obviamente, eso significa bajar tasa de interés, eso significa bajar impuestos para motivar el consumo, bajar tasa de interés para aumentar la inversión, reorientar el gasto. Sí, yo creo que es el momento de reorientar el gasto, no para gasto de corriente, sino para gasto de inversión. Pero también hay que poner sobre el debate, y eso va a ser una cuestión que debe darse el próximo año, 3 elementos fundamentales. Seguro social, se destinan 3.000 millones de dólares al seguro social, y es el momento que se haga una reforma integral, ¿sí? En donde... Mencionen los otros dos. Dos, el tema de los subsidios a los combustibles. Hay subsidios que, por ejemplo, como el gas industrial, el diésel industrial, que puede ser revisado. Y tercero, una reforma a la LOCEP para que se pueda contratar medio tiempo a todo el sector público. Usted lo tiene claro. La otra parte es las condiciones políticas que hay que crear para permitir esa política económica. Esa es la otra parte. Hay que lograr un gobierno fuerte que tenga fortaleza en la Asamblea en un programa de ese tipo para que no se encuentre con conspiradores, sino con críticos y colaboradores. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, Walter Spurrier ilustra con pocas palabras las razones por las que no se va a fondo con los cambios. El manejo de la economía debió ser mejor, pero no en las condiciones recibidas, y menos en un gobierno de 16 meses, a cuyo fracaso apostaron todos los opositores para ser los sucesores. Peor incluso con violencia auspiciada en la Asamblea que distrajo recursos y generó aún más inestabilidad. Toca ahora sí salir de la política del tapahuecos para pasar a la del crecimiento. Estamos en los estudios de 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Retomando el tema que nos reúne esta noche, veremos que en una reciente entrevista en Ecuavisa, el economista Walter Spurrier explicó por qué sigue siendo imposible emprender un cambio profundo en el manejo económico. Los gobiernos no han tenido suficiente espacio para hacer las reformas legales que permiten reestructurar la economía para captar más inversión. La situación del año próximo es sumamente complicada. La solución es destapar las trabas que impiden que entre inversión privada. Y para hacer lo segundo que propone Walter Spurrier, hay que pasar por lo primero que analizamos hace un rato con Larry Yumi Banda. Ok, dice Walter Spurrier, el gobierno no ha tenido el suficiente espacio para las reformas que se reclaman, como las que mencionaba el economista Yumi Banda. El espacio no se refiere, entiendo, solamente a términos de tiempo, que este es un gobierno corto de año y medio, no, sino a términos de gobernabilidad. ¿Cómo puede resolverse ese eterno dilema que de algún momento, de alguna manera lo planteaba yo también? Un gobierno fuerte con una legislatura contraria o con asambleístas débiles. A ver, para revisar la tasa de interés no necesitas pasar por la Asamblea Nacional.
para revisar los aranceles no necesitan pasar la Asamblea Nacional. Reformas tributarias sí, pero si van a subir los impuestos no le va a aprobar la Asamblea Nacional. Sí, por ejemplo el tema, eso sí, en mi planteamiento de la reforma a la LOCEP para que se pueda contratar a medio tiempo a todo el sector público, sí tiene que tener de alguna otra forma los votos de la Asamblea, pero es necesario. Entonces, un gobierno cualquiera, esta sí se reelige o uno nuevo, con la certeza de que tendrá 4 años, sí tendría el poder político para emprender en propuestas como las que usted ha mencionado en este rato, que no necesitan de legislativo, y las que tratamos antes que pasarían por el legislativo. Sí, siempre y cuando no gobierne solo con su equipo y se abra a la sociedad civil, se abra a las universidades, que comience a escuchar. Este es un gobierno que no ha sido de territorio. Lastimosamente se ha enfrascado solamente a reunirse con el ministro y el Fondo Monetario Internacional y definir la política económica, cuando los sectores empresariales han sido marginados de toda negociación, cuando, por ejemplo, los trabajadores que están reclamando también, igual, no han sido escuchados, la academia Nunca. tampoco ha sido escuchada. Entonces yo creo que si el gobierno quiere, de alguna otra forma, darle fuerza, tiene que ir en consenso con la sociedad civil. Ahí tienen propuestas concretas en lo económico y en lo político, porque el economista Yumi Banda es también político, diría yo, ante todo, es un político que sabe de economía. María Clara. Al regresar en el bloque final, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El manejo de la economía debió ser mejor, pero en las condiciones recibidas y menos en un gobierno de 16 meses, a cuyo fracaso apostaron todos los opositores para ser los sucesores. Peor incluso con violencia auspiciada en la Asamblea que distrajo recursos y generó aún más inestabilidad. Toca ahora sí salir de la política del tapahuecos para pasar a la del crecimiento. Parte final de este programa que concluye con las preguntas que formula María Clara Triviño a nuestro invitado. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para el economista Larry Yumi Banda, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, economista. ¿Reduciría usted el IVA al 12%, sí o no? Sí. La segunda, si el ministro de Economía fuera su alumno, ¿pasaría de año, sí o no? No. La tercera, ¿es el 2025 el momento de renegociar otra vez la deuda, sí o no? Sí. La cuarta, ¿sirven para algo la Junta de Regulación Monetaria, sí o no? No. La quinta y última, a pesar del duro año, la economía del Ecuador puede tener un 2025 mejor, incluso recuperarse si en algo mejora el entorno eléctrico y político, ¿sí o no? Sí, porque rebotará. Muchas gracias. Carlos. Le agradezco por su presencia y sus conceptos, economista Larry Yumi Banda. Igual a quienes se conectaron desde exteriores, el ministro de Economía, a Napoleón Santamaría y a Marcela Serrano. CEPAL pronostica para el 2025 un crecimiento del 2.5% y para Ecuador solo del 0.8%. Si el tema apagones concluye, si las medidas de largo plazo que se empezaron no se abandonan, porque otra vez tenemos servicio de energía eléctrico regularizado, si el Ecuador entiende que hay que impulsar el crecimiento desde lo privado más que desde lo público, y el gobierno que fuese a partir de mayo aprende las lecciones de los últimos, incluido si se reelige, las perspectivas son positivas. Pero dependen, por lo menos en el primer trimestre, aparte de los factores de electricidad e inseguridad, del electoral. Si ustedes escogen el liberalismo democrático, la democracia republicana y no el socialismo del siglo XXI, ¿ya? Y la dictadura encubierta, no tenemos salida. En la próxima elección, otra vez, el dilema es lo menos malo, si así lo quieren, o lo único bueno, como yo lo veo. No hay tercera vía, no hay tercera opción, no porque no se la merezcan, sino porque quienes la proclaman no han sabido ganársela todavía. De qué resolvamos en lo político depende que en lo económico se puedan seguir propuestas como las que Larry Yumi Banda no solo ha reiterado ahora, viene como una causa y una campaña publicando en sus redes sociales, en sus intervenciones,
y sobre todo sosteniendo con argumentos para que este país entienda por fin que en crecer está la clave, pero en crear condiciones de gobernabilidad para eso, la vía. María Clara. Bueno, como siempre, el día de mañana estaremos tratando temas trascendentales para nuestro país, pero en especial les quiero recordar y anunciar que el día domingo tendremos aquí la reunión de varios cardiólogos de alto nivel para explicar por qué especialmente los hombres deben de empezar a cuidar su corazón. Así que no se pierda ese programa. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches.